que quiero que vean o lo que quiero que puedan enfocar de esta partecita es lo siguiente. Si nosotros consideramos a un sólido dentro de un fluido como un cuerpo sumergido en dicho fluido, nosotros a través de esta ley que en otras palabras lo que hace es medir la velocidad con la que un cuerpo puede moverse o caer en un fluido, nosotros podríamos determinar teóricamente la velocidad de que tarda, o perdón, sería el tiempo que tarda en caer un cierto sólido que se encuentre en una suspensión, por ejemplo, de agua. Entonces, a partir de esta fórmula de la ley de Stokes, que me dice que es igual a... Ya. Entonces tendríamos esto, veamos la fórmula, de hecho nos hacía falta la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, esta formulita de aquí, al menos cuando es de laminar, nos va a ayudar a determinar cuánto puede demorarse o cuánto tarda eh, una partícula en moverse dentro de un fluido. Y si nosotros analizamos en el plano del eje de las Y, podríamos analizar cuánto tarda en sedimentar dicha partícula. Entonces, esto es muy aplicado justamente en tratamiento de aguas, en lo que es desarenadores o sedimentadores. Entonces, para que vean un poco más la aplicación de esto, vamos a hacer un ejercicio. Me dice que, me pregunta, mejor dicho, ¿qué cantidad de arena de diámetro promedio de 0.02 milímetros de diámetro se puede retener o separar en un sedimentador, o en este caso, al ser arena, debería ser un desarenador, de 3 metros de profundidad con una área de 900 metros cuadrados, para un caudal de 3.500 metros cúbicos al día, conociendo que la densidad relativa de la arena es de 2.65? ¿Ya? Entonces, analicemos primero qué es lo que nos propone el ejercicio. Dentro de un desarenador, ¿qué sería esto? Nosotros tenemos un flujo que, bueno, no nos aclara, pero debería ser un flujo laminar. ¿Por qué afirmo que es laminar? Porque tenemos la entrada y la salida de un tanque, ¿no? Entonces, si es que esto no es, si es que este es un desarenador, debería de mantenerse dentro del tanque con un flujo laminar. Ahora, aquí nosotros vamos a tener una partícula que viene a ser la arena. Esta partícula tiene un diámetro de 0.02 milímetros de diámetro. Ahora verán, ¿qué es lo que ocurre con la velocidad de esta arena? Va a tener varios componentes. Va a tener un componente en el eje de las X que va a ser netamente del arrastre del flujo, es decir, de lo que se está moviendo. Pero aquí también va a tener una acción de la gravedad, es decir, por el peso o por un posible peso que tenga esta partícula, va también a tender a bajar. Entonces aquí se descompone en una velocidad y. Si nosotros decimos que o mejor dicho, si nosotros comparamos ambas velocidades, vamos a tener que, si es que la velocidad con la que va cayendo es mayor a la velocidad con la que se está moviendo, esto va a tener un efecto positivo en nuestro desarenador, debido a que vamos a tener una gran cantidad de arena que sedimenta antes que se acarree o que se arrastre dentro del flujo. Entonces, entendido esto, nosotros ya podríamos lanzarnos a teóricamente ver si es que se da o no se da una sedimentación. Es así que nosotros tenemos que aplicar la formulita de la ley de Stokes. La ley de Stokes lo que me decía era que en un flujo laminar, la de diferencia de densidades por la gravedad, por el diámetro de la partícula cuadrado sobre 18 viscosidades, va a ser igual a la velocidad de la partícula. Entonces, como tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos y nos dice que nos da una velocidad de sedimentación de 3.59 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Ahora, esta es una velocidad, como les decía, en el eje de las Y. Estamos calculando la velocidad con la que está cayendo.
Pero no hay que olvidarnos que decía el ejercicio que tenía un movimiento. Entonces deberíamos también calcular la velocidad con la que llega, que sería a partir de la formulita que nosotros conocemos, que es el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área, en donde la velocidad viene, perdón, donde el flujo volumétrico viene a ser el flujo volumétrico de entrada, la velocidad a la que queremos hallar, y el área va a ser el área por la cual se está moviendo, que son los 900 metros cuadrados del desaranador que nos dice aquí. Entonces, es que despejo de aquí me va a dar una velocidad en cambio de flujo de 4.54 por 10 a la menos 4 por segundo. Si bien es cierto, en este caso mi velocidad de sedimentación es ligeramente menor a la velocidad de flujo, nosotros debemos ver o debemos analizar que sí va a existir una cierta cantidad de material que se va a separar. No 100%, porque la velocidad de sedimentación es un poco menor a la velocidad de flujo, pero sí un porcentaje. Entonces, a partir de esto, de esta comparación de aquí, primero nosotros podemos concluir que sí sedimenta. No todo, pero sí sedimenta. Y segundo, que nosotros podemos determinar un cierto porcentaje de separación. Este porcentaje de separación se puede medir a partir de la relación entre las velocidades de sedimentación con respecto a las velocidades del flujo con las que se está moviendo. Entonces, si nosotros resolvemos esto, nos va a dar un porcentaje de separación aproximado del 80%. ¿Qué quiere decir? Que el sólido con el que, perdón, de la cantidad total de sólidos con la que entra el agua, el 80% se separa en este tanque desarenador, en estas medidas de 900 metros cuadrados. ¿De acuerdo, chicos? ¿Debido a qué? Debido a que la arena, por el peso, va a contribuir a una velocidad de sedimentación o velocidad en el eje de las Y, más que en el eje de las X. De esta deducción, o bueno, no es una deducción, de esta aplicación, se entiende claramente que si es que el peso de la arena es mayor, va a ser mayor la velocidad de sedimentación. Por ende, tendríamos un mayor porcentaje de separación. De aquí viene la importancia del proceso de floculación-coagulación. A ver, hagan de cuenta que nosotros tenemos agua sucia o agua contaminada, ¿ya? Entonces, esta agua está contaminada por esta partícula, ¿ya? Si esta partícula es estable, eso significa que la superficie de aquí va a tener una estabilidad eléctrica, digámoslo así. Realmente es una estabilidad electrostática, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el químico, el coagulante o floculante, el momento que se le adiciona? Primero, lo que hace es generar o cambiar la carga de la superficie de estos sólidos. Entonces, el rato que cambia la carga de esto, lo que ocasiona es lo siguiente, que el momento que yo adiciono el floculante, va a tener unos puntos de anclaje para poder conectarse a este famoso contaminante. Entonces, como hay más de un contaminante, va a pasar esto. Como ya se alteró la superficie de estos sólidos, ya va a tener puntos en donde anclarse este químico, este floculante, y va a generar una partícula de mayor peso. Esto es lo que se conoce como floc. Entonces, este es el propósito, o mejor dicho, el propósito de la floculación es darle el peso suficiente a ciertas partículas que se encuentran dentro del agua para que su velocidad de sedimentación aumente y se pueda, como su nombre lo dice, sedimentar, se pueda separar del agua y nosotros podamos limpiarle a esta sección de agua que tenemos en la parte de acá arriba. Ese es el principio de la coagulación-floculación. Entonces, si ustedes se fijan, se puede aplicar esta ley de Stokes para poder predecir qué tan demorado o qué tanto tiempo me va a tomar en sedimentar una partícula. Y obviamente tenemos que relacionar estos temas con lo que es tratamiento de aguas.
en el tema que estábamos hablando, que era floculación, coagulación. ¿De acuerdo?